Bueno, qué bendiciones una vez más, pues, estar por medio de este canal, trayendo una palabra de bendición para cada una de nuestras vidas. El Señor ha sido bueno con nosotros, cada día nos trae revelación de su palabra y sabemos que de esa manera es como nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, nos edificamos. El Señor mismo dijo en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando estudiamos su palabra, pues nos edificamos, crecemos, nos fortalecemos espiritualmente y le permitimos a Dios que a través de su palabra obre en nosotros. Entonces, pues yo quiero primeramente pues orar y darle gracias al Señor por este día y esta oportunidad que me da de volver a traer una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día. Señor, gracias por todo lo que tú haces. Gracias por esa oportunidad que nos das, Señor, de que Iglesia Cristiana Maranata, un remanente de justicia, Señor, pueda traer una palabra, Señor, pueda traer una voz, Señor, de aliento, de vida, y ser, Señor, partícipes de esa tu obra, de ese mensaje que tú has dejado y nos has delegado a nosotros como iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que obres hoy a través de tu Santo Espíritu, Señor, que toques allí a cada persona, Señor. Aquellos que no conocen, Señor, de ti, que puedan, Señor, conocerte, que puedan, Señor, abrir su mente, su corazón, sus sentidos espirituales y saber que tenemos un Dios grande y poderoso que se ocupa siempre de nosotros, Señor. Por eso es que te pido, Señor, que a través de este mensaje tú toques vidas, abras mentes, corazones y nos ayudes a entender lo maravilloso y grande que eres tú y todos los planes que tienes para cada uno de nosotros como hijos. En el nombre de Jesús me quito de este lugar y te pido que hables a cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ya habiendo orado, pues teniendo la dirección del Señor, pues vamos a ir metiéndonos en el contexto, en el mensaje, que se trata sobre un reino prometido. Pues todos sabemos que hay gobernantes en el mundo, hay personas que quieren dominar, que quieren poseer, tener posesión de los reinos de este mundo. E inclusive cuando el Señor le crea a Adán, le da una mayordomía, le da una autoridad, un gobierno de este mundo, pero él se la cede a Satanás, debido al engaño que Satanás hizo sobre Eva y luego y posteriormente sobre él. Entonces de esta manera Adán cede, como decir, el gobierno, la mayordomía de este mundo a Satanás. Y allí es donde se empiezan a levantar grandes líderes que son ministros de Satanás y al mismo tiempo hombres que quieren dominar, que quieren gobernar este mundo a su manera, no a la manera de Dios. Y Dios siempre quiso, y Él levantó un pueblo, Israel, un pueblo escogido, para que fuese gobernado y para que fuese el mismo pueblo de Israel, dando testimonio a las naciones del gobierno que el Señor a través de los reyes, profetas, todos estos hombres que levantaba, dirigieran y gobernaran a este mundo, a esta tierra, a este planeta Tierra. Entonces, pues a eso es que me quiero referir, porque hoy en día vemos que se han levantado muchos poderes, inclusive Satanás tiene, como decía, ministros que quieren gobernar a su manera y que quieren llevar al mundo a la esclavitud, a la sumisión y a la anarquía que todos vemos hoy en día. Por eso es que se levantan hombres corruptos, hombres que quieren hacer su propia voluntad y querer tener el dominio del mundo entero. Y ese es un reino que se está levantando y el Señor nos lo aseguró y nos lo dijo, que venía el príncipe de este mundo, el cual no tenía nada de él. Entonces yo quiero ir primeramente allí a un versículo que nos muestra los gobiernos o los grandes imperios que se han levantado a través de toda la humanidad y cómo el Señor a través de un sueño le muestra a Nabucodonosor, y Daniel interpreta este sueño a Nabucodonosor y le muestra todos los reinos que iban a haber en este mundo y de qué manera como el enemigo quiere tomar posesión de todo esto para vanagloriarse de él, como Satanás quiere reinar. Entonces quiero ir allí a un pasaje que está en Daniel capítulo 2 versículo 44 y 45. Dice la palabra de Dios así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado en una piedra, y no con mano, en la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey
que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, aquí nos está hablando del sueño que tuvo Nabucodonosor, de los grandes imperios, que él veía una estatua grande, gigantesca, y que en esta estatua tenía o estaba bañada por diferentes clases de metales. Digamos, en la cabeza era de oro, los hombros y el torso eran de plata, después seguía esto que era de bronce, sus faldas, y de ahí sus piernas y dedos eran de hierro. Y también veía que en los dedos había barro mezclado con hierro. Entonces aquí nos mostraba los grandes imperios que han habido en la humanidad, que es el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio medio persa y el imperio romano. Entonces esos imperios los estaba mostrando, y Daniel estaba discerniendo el sueño, le estaba interpretando este sueño a Nabucodonosor, y le decía que esa revelación que Dios le había dado era de los grandes imperios que iban a venir sobre este mundo entero. Pero él hacía hincapié o hacía énfasis en que él también había visto como una piedra grande venía y derribaba esa imagen, y se hacía un grande monte, y que ese era el reino que iba a permanecer, un reino eterno. Entonces, por eso el título de esta predica es Un reino prometido. El Señor prometió un reino para esta tierra, y un reino el cual el primer Adán, que fue Adán, lo perdió, pero el Señor Jesucristo, que fue el segundo Adán, él vino a recuperar ese reino, vino a recuperar todo lo que Adán había perdido. Entonces, Dios había prometido un reino que iba a establecer cuando él viniera aquí a la tierra, y les había hablado a los judíos, les había dicho de este reino, que a través de los profetas, a través de todos esos hombres que escribieron el antiguo pacto, el antiguo testamento, entonces ellos veían que iba a venir un Mesías, y estaba profetizado que iba a venir un Mesías. Entonces el Señor ya les había hablado, le había hablado al pueblo de Israel, pero cuando Él vino, cuando Él decidió venir a través de un niño, a través de la Virgen María, que vino a nacer como un niño, y este era el pequeño rey que estaba profetizado en Isaías. Entonces quiero que vayamos allí a Isaías 9, que es donde habla del rey prometido. Y lo que nos dice Isaías 9, 6, nos dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y él llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, él estaba prometiendo acá que vendría un Mesías sobre el pueblo judío. Vendría alguien que venía a reinar, alguien que venía a tomar como la autoridad de este mundo, ya que Adán no había cedido, ya que Adán no había permitido que Satanás lo tomara, pero dice que iba a levantar un rey, y ese rey prometido era el Señor Jesucristo, el Mesías, que iba a venir. Dice que este sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces tenía el principado sobre su hombro, o sea, él iba a ser rey, ya tenía él, como decir, el mando, el dominio por el cual iba a venir. Era un reino que había sido prometido. ¿Y qué más nosotros? Sabemos todo lo que ha acontecido, porque no tenían, antes Daniel y Isaías y todos estos profetas, no tenían las revelaciones que tenemos hoy nosotros como iglesia. Hoy nosotros sabemos qué es lo que ha sucedido, que el rey vino, que fue el Señor Jesucristo, y asimismo también fue y que prometió volver. Entonces todo esto lo sabemos nosotros a grosso modo o en una forma panorámica, pero vamos a mirar qué aconteció cuando vino el Señor Jesucristo, cuando realmente vino a reinar, y quería reinar sobre su pueblo. Entonces dice en Juan 1:12 que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. A lo suyo vino y venía a reinar, y los suyos no le recibieron. Pero dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad, derecho, les dio oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es donde vemos, en ese solo versículo, vemos pintada la iglesia, que su pueblo lo rechazó,
pero dice que más a todos los que le recibieron, y esos somos nosotros, los hijos de Dios, que creemos en el Señor Jesucristo y que ahora somos parte de su iglesia, parte de ese grupo que Él nos abrió la puerta y permitió que fuéramos parte de su iglesia. Entonces, este reino que había sido prometido a los judíos, este reino por el cual Dios hizo el universo, porque Él sabía que el hombre lo iba a rechazar, sabía que nosotros como pecadores no íbamos a permitir que alguien reinara sobre nosotros, sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas. Y eso es lo que pasa hoy en día con nosotros. No queremos que nadie reine sobre nosotros. Y por eso es que se sublevan las personas. Hay países que vemos que hoy en día están en contra de sus gobiernos. Los gobiernos están en contra de las personas. Y se vive una guerra interna y una guerra externa. Y en todo momento vivimos como atacándonos unos con otros, y esto no va a tener fin hasta que venga el príncipe de paz y coloque paz en este mundo. Entonces quiero ir a otro versículo que está allí en Juan 12:12. Miremos Juan 12:12, lo que nos dice la palabra de Dios. 12:12 al 15. Dice: entrada triunfal de Jerusalén, en Jerusalén. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Dios, de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Bueno, esto era una profecía que ya tenían los judíos y que iba a venir desde el Salmo 118, el Salmo 118, 25. Entonces allí vemos que esta profecía ya estaba en la entrada triunfal de Jerusalén, y dice que él entró montado en un pollino, y así no era como entraban los reyes. Él entró en una forma muy misteriosa, mística, sin que nadie supiera realmente quién era él, porque los grandes líderes religiosos y las grandes personas que prácticamente conocían el pueblo judío, que conocía la ley, conocía los salmos, los proverbios, conocían todas estas profecías del Antiguo Testamento, las profecías de Jeremías, de Isaías, de Amos, de los profetas menores y todas estas personas que el Señor había levantado para escribir la profecía de que su Hijo vendría. Y aquí lo tenemos. Llegó el cumplimiento de esta profecía, la entrada triunfal a Jerusalén, cuando el Rey venía, cuando venía a gobernar, cuando venía a ser parte de ese cumplimiento que el Padre, Dios el Padre había dado y les había revelado a todos estos judíos. Entonces dice en el versículo 15, lo voy a repetir: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esta profecía ya estaba en Zacarías 9:9, ya estaba profetizado, o sea que los judíos ya tendrían que haber sabido para identificar al Mesías cómo era que lo debían de identificar y cómo debían de conocer que era el mismo Señor Jesucristo que venía montado en un pollino. ¿Y por qué ellos dicen que colocaban ramas, palmeras, y que colocaban todos mantos para que pasara el rey? Y que decían: Hosana, ¿cierto? Bendito el que viene en el nombre del Señor Jesucristo, el Rey de Israel. Entonces había cierta manera que ellos descubrían o sabían de que algo veían en este hombre, algo veían que no era un hombre cualquiera, que hacía milagros, que sanaba a personas, que hacía muchas cosas, que confrontaba a los líderes religiosos y siempre los dejaba callados, porque la doctrina que él traía era muy diferente a la doctrina que enseñaban los escribas y fariseos, y se admiraban, dice, que su doctrina. Entonces ellos veían que había algo diferente en este hombre, que había algo diferente, y por eso era que lo tenían y decían que ese era el rey que venía a gobernar sobre ellos y que de pronto iba a acabar con el imperio romano, o con la sumisión que tenían en ese momento de parte del gobierno romano. Entonces aquí vemos que en cierta forma había sabiduría y había también ceguera, porque la ceguera era espiritual, ¿cierto? Pero entonces aquí nosotros vemos que el Señor mismo les había ya profetizado, le había pronosticado cuando Él llegara y viniera. Entonces estas cosas ellos no las entendían, pero en realidad estaban siendo parte de ese plan soberano que el Señor tenía sobre este mundo y sobre la tierra. Entonces aquí vemos un reino prometido y un reino
que vino a ser establecido. Cuando el Señor viene a esta tierra es porque Él quería establecer su reino. Entonces, el nombre del Señor Jesús, de hecho, tenía como nombre el ungido, ¿no? El Mesías quiere decir ungido. Entonces era un hombre diferente a cualquiera de nosotros como hombres que venía a reinar sobre esta tierra. Entonces vamos a ver allí Mateo 27, más atrás, Mateo 27, 22, lo que nos dice la palabra de Dios. 27, 22. Miren lo que nos dice la palabra. Dice, y Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Entonces, aquí es donde vemos la religiosidad de un pueblo o el no entender realmente quién era este Mesías, no realmente quién era este hombre. Porque si una semana antes estaban diciendo que era el rey, que Hosana, y colocaban sus mantos, extendían sus palmeras, y una semana después, o efectivamente 5 días después, estaban diciendo que lo crucificaran. Entonces, aquí es donde yo no entiendo, o que nosotros no podemos entender. Entonces, este sería como el hecho, o como decirlo así, el día de la hipocresía, el día en que fue la hipócrita del pueblo de Israel, porque después de que lo alababan, lo glorificaban, lo exaltaban, muchos días después vienen a decir que lo crucifiquen, vienen a decir que su sangre venga. Inclusive dice acá, y viendo Pilato que se alentaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo el pueblo, dice en el versículo 25, dice, dijo, su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Entonces, ellos mismos echaron una maldición. Entonces, Pilato se lava las manos diciendo, yo no tengo aquí en este asunto, ustedes fueron los que escogieron, ustedes son miembros o parte del mismo linaje de este hombre, son judíos, allá yo me lavo las manos. Pero entonces el mismo pueblo dijo, ¿cierto? Dijo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, se echaron la maldición de que esa sangre tenían que pagarla a ellos y sus hijos. Por eso es que más adelante vemos cuando el Señor dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado, que no quedará piedra. Y en el año 70 después de Cristo entró Tito, ¿cierto? Este gobernador romano, y destruyó el templo, destruyó Jerusalén, violaron mujeres, bueno, hicieron muchas cosas que están ya profetizadas debido a ese rechazo, ¿cierto? Un rechazo que fue de frente contra el Hijo de Dios. Cuando mataron a Juan el Bautista, este rechazo fue al Padre, porque el Padre fue el que mandó a Juan el Bautista a que anunciara que su Hijo venía, que venía el Mesías, ¿cierto? Y cuando ellos matan prácticamente a Juan el Bautista, ¿cierto? Allí, o lo rechazan su mensaje, entonces allí están rechazando al Padre. Cuando rechazan aquí al Señor Jesucristo, cuando lo llevan a la cruz, cuando niegan y dicen que lo crucifiquen, están rechazando al Hijo. Y allí más adelante, cuando en Hechos, el capítulo 7, Esteban empieza a predicar, empieza a llevar un mensaje de lo que el Señor Jesucristo era, y de que el Señor Jesucristo les dejó ese mensaje, que lo llevaran, que tanto ir y llevar cierto el Evangelio y predicar a las naciones. Entonces dice, cuando estaba predicando Esteban, aquellos judíos que estaban allí, dice que se taparon los oídos y que decían que se callara, y empezaron a apedrearlo, y Esteban muere allí, que fue el primer mártir de la iglesia. Cuando muere este primer mártir de la iglesia, allí rechazan al Espíritu Santo, porque él lleva el mensaje en la unción del Espíritu Santo. Él lleva el mensaje de acuerdo a la tarea que el Señor nos había dejado a todos nosotros como discípulos, de llevar el mensaje por todas las naciones. Y esto fue lo que hizo Esteban, y fue muerto por eso, porque los judíos no aguantaron el mensaje, no aguantaron el poder que había él, ¿cierto? En la unción que había al predicar este mensaje del Señor Jesucristo, y lo rechazaron. Entonces vemos que en Juan rechazaron al Padre, en Jesucristo al Hijo, y en Esteban al Espíritu Santo. Entonces aquí vemos por qué el pueblo judío hoy vive lo que vive, y por qué ese reino que había sido prometido fue postergado, porque fue postergado. Entonces dice acá en la palabra de Dios, dice en el mensaje que tengo acá, dice un reino postergado, Mateo 24:30,
Vamos a ir allí, dice, para ser establecido en la tierra y fue postergado. O sea, era un reino que iba a ser establecido en el momento que llegara el Señor Jesucristo a esta tierra y fue postergado. Entonces voy a ir a Mateo 24, versículo 30. Miren lo que nos dice el Señor Jesucristo, que es el que está prácticamente hablando de acuerdo a una pregunta o a otras preguntas que le habían hecho los discípulos de que cuándo serían estas cosas y cuál sería tu venida y las señales del fin. Entonces el Señor les empieza a preguntar, les empieza a contestar todo lo que vendría, ¿cierto? Tribulación, angustia, que vendrían terremotos, hambres, muchas necesidades, y que todo esto sería principio de dolores antes de que viniera el fin. Entonces empieza a hablarles, todo esto lo podemos leer en Mateo 24, pero aquí en el versículo que me importa es en el versículo 30, que se refiere al mensaje que estamos hablando, lo que estamos hablando dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, y dice en el 32, lo va a leer, sin embargo, dice, y de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, eran señales que el Señor les estaba mostrando. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí escuchándole? Pues solo judíos. Entonces, esta profecía iba enfocada al pueblo judío, iba enfocada para que ellos entendieran realmente ese reino que fue prometido, ese reino que vino a ser establecido y fue rechazado, y ahora ese reino que iba a volver. Por eso era que ellos predicaban el mensaje. Cuando Juan el Bautista empezó a mostrar o empezó a hablar del Señor Jesucristo, él empezó de aquí viene, ¿cierto? Voy a leerlo, que eso está allí, Mateo 3, la predicación de Juan el Bautista. Entonces, para que nos pongamos en contexto y entendamos todo esto que la palabra de Dios nos quiere decir, de este reino prometido, un reino que iba a ser establecido, pero a la final fue rechazado. Entonces, aquí dice Juan el Bautista, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Entonces aquí dice que Juan el Bautista vino predicando un mensaje. ¿Y ese mensaje cuál era? El evangelio del reino, ¿cierto? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, ellos tenían que como judíos haberse preparado para la venida del rey. Venía el ser más santo, más poderoso, más majestuoso a esta tierra, a visitar esta tierra. ¿Y quiénes eran los que tenían que recibirle? Ellos, como religión judía, como hijos de Abraham, que se creían, ¿cierto? Tenían que recibirlo y tenían que saber que todas estas profecías se iban a cumplir en el Mesías, en Cristo. Pero ¿qué pasó? Fue rechazado. Entonces, ese fue el Evangelio del Reino. Y mientras que estuvo el Señor Jesucristo, Él mismo predicó el Evangelio del Reino. Y vamos a ver allí en Mateo, en Marcos 1, dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí es aquel más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, aquí nos dice que la predicación de Juan el Bautista era de que Él, ¿cierto?, iba a venir a bautizarnos, ¿cierto?, con el Espíritu Santo. Que Juan Bautista bautizaba con agua, pero que venía uno tras de él que iba a venir a bautizar con Espíritu Santo, y hay otra versión o otro más adelante que dice Espíritu Santo y fuego. Entonces, dice que aquí empieza prácticamente el Señor Jesucristo su ministerio y empezamos a ver cómo Juan Bautista fue el que anunció este Evangelio del Reino. El mismo Señor Jesucristo anunció el Evangelio del Reino a través de todas estas parábolas. Él prácticamente habla de 7 parábolas que están allí escritas y en Mateo 13, las 7 parábolas que hablan del reino. Y Él habló siempre del reino. Pero en el momento en que Él se va, en el momento en que Él deja esta tierra, que resucita, le dice a sus discípulos, me voy pero no los dejo solo, les dejo un consolador que siempre estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Él empieza a anunciar una pronta venida.
así como aquí en Mateo 24 vimos, Él estaba anunciando que después de que vean toda esta tribulación y todas estas cosas que suceden, dice que sabe que el tiempo está cerca de su segunda venida, Él va a volver, ¿cierto? Va a volver y esta vez va a volver a establecer verdaderamente su reino. Este reino que fue postergado lo viene a cumplir definitivamente. Entonces, quiero ir allí a Hechos 1:8, lo que les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, Hechos 1:8, y la pregunta que ellos le hacen, que es una pregunta que tiene que ver en relación con todo lo que ellos habían visto de su Maestro, del Señor Jesucristo, y les dice así, ahí en la ascensión. Entonces, Hechos 1:6 dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su zona o potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, dice el versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado arriba y le recibió una nube y se ocultó de sus ojos. Entonces, aquí el Señor les dice, no estableció su reino, ¿sí? Entonces dice, no es tiempo de que ustedes sepan estas cosas. Dice, pero que recibirán poder. Y él mismo les había dicho allí en Mateo 16, en Juan 16, les había dicho que cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará, Él les recordará todo lo que el Señor les había dicho. Todos esos 3 años y medio que los discípulos pasaron con Él en el ministerio de Jesús, prácticamente el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Él les había dicho. De hecho, por eso es que hay unos apóstoles que escribieron, como el apóstol Pedro, Juan, Santiago, y el apóstol Pablo no, porque él estuvo después, pero el Espíritu Santo mismo les recordaba todas estas cosas que prácticamente el Señor les había dicho estando Él con ellos. Entonces aquí vemos que el Señor promete volver. Entonces un reino que fue postergado y un reino que se va a cumplir definitivamente allí, cuando vemos en Apocalipsis 20 que nos habla del milenio, que Él va a venir el milenio. Y quiero ir un versículo allí en Apocalipsis precisamente 19, que es cuando Él promete, o cuando nos muestra, 19:11, Apocalipsis 19:11, mire lo que nos dice sobre el Señor. Dice en la palabra, el jinete del caballo blanco, dice acá, entonces viene el cielo abierto y aquí el caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos blancos. Y de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar y el vino de su furor y la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hasta el 16, Señor de Señores. ¿Qué está diciendo acá esta palabra? Pues que el Señor va a volver. Y dice que vuelve con sus ejércitos celestiales. ¿Cuáles son esos ejércitos celestiales? Pues la iglesia, porque la iglesia ya había sido raptada. Cuando venga el rapto de la iglesia se va a las bodas del Cordero. Aquí unos versículos antes nos habla de la cena de las bodas del Cordero y somos nosotros como iglesia. Cuando el Señor venga por su iglesia, dice que no pisará esta tierra, sino que vendrán las nubes y llevará a su iglesia. Y nos llevará a nosotros para tener esas bodas del Cordero allí en el cielo. Pero que volveremos a establecer ese reino prometido, ese reino que el Señor había prometido establecer en esta tierra, se va a cumplir. Entonces fue un reino prometido, como había dicho, un reino que fue postergado debido al rechazo del pueblo de Israel, pero que le abrió la puerta a la iglesia y somos nosotros y un pueblo en el cual vamos a volver con Él. Entonces dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, los seguían en caballos blancos. Y eso somos todos nosotros como iglesia. Y sus ángeles. Vamos a venir a tomar posesión de esta tierra. Ahí viene el capítulo 20 que dice los 1000 años que va a reinar en esta tierra
el Señor Jesucristo, y de ahí vamos a pasar a toda una eternidad con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué he querido traer este mensaje? Y he querido como llevarlo de esta manera porque veo que hoy en día hay muchos que hablan de gobiernos que se levantan y mucha gente teme muchas cosas que va a pasar, que va a venir el anticristo, que va a venir el gobierno de Satanás y que va a venir muchas cosas a esta tierra, pero precisamente eso es cumplimiento de las profecías que el Señor ya había dado a través de sus profetas. Entonces se va a cumplir. Entonces nosotros no podemos evitar que esto se cumpla porque ya está establecido por el Señor y el Señor así lo dispuso y el Señor así lo va a hacer. Pero simplemente esto lo permite porque el Señor tiene que purgar a toda esta tierra, tiene que purgar a todos estos moradores de aquí de la tierra, a todos los que estamos acá. Por eso es que los que estemos en Cristo no debemos de preocuparnos de todo lo que va a acontecer, porque vamos a ser raptados mucho antes de que vengan todas estas consecuencias que nos habla desde Apocalipsis 6 más o menos en adelante hasta capítulo 18 más o menos 19. Vamos a ver todas estas tragedias que van a suceder en este mundo y he querido traerlo porque se han levantado gobiernos, se han levantado muchas cosas que traen como esclavitud, opresión al pueblo, pero que nosotros sabemos de que el rey es el que va a reinar, el rey verdadero, y el rey verdadero es el Señor Jesucristo, y aquí lo vemos volviendo a traer juicio a esta tierra. Entonces, definitivamente el pueblo, el mundo, se está dividiendo en dos, en los que creen y en los que no creen. Entonces, pues yo quiero ir allí y hablarle allí a la persona que de pronto me esté escuchando, esté viendo este mensaje. ¿Usted cree todo esto que va a suceder? Todo esto que ya está escrito, toda la historia de nosotros los hombres como humanidad está escrita en este libro. Y este libro es el que nos da la revelación de todo. Entonces, ¿cree usted que realmente estas cosas van a suceder? Claro está, que lo crea o no lo crea, no va a cambiar nada de lo que está escrito. Pero yo sí lo invito, lo motivo a que le permita a Dios entrar a su corazón, a que le permita al Espíritu Santo, le abra su mente, y así como el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos que Él os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo es el único que nos puede cambiar, transformar nuestra mente, y Él es el único que nos va a dar el convencimiento de pecado, de justicia y juicio. Y el Señor asimismo, ¿cierto?, nos muestra, ¿cierto?, el pecado que hay en nosotros, la justicia que hay en Él, de que justicia es de que tiene que pagar el que hace el mal, ¿cierto?, y tiene que ser beneficiado el que hace el bien. ¿Y qué bien es ese? Sino recibir al Señor Jesucristo. Entonces yo lo invito a que usted le abra su corazón, a que si usted quiere arrepentirse hoy de su pecado, de sus pecados, el Señor está con la mano abierta, dispuesto a recibirle. Entonces simplemente haga una oración confesando su pecado, arrepentido, claro está, de corazón, ¿cierto? Que no lo haga por temor de que van a venir todas esas cosas, simplemente hágalo porque quiere verdaderamente hacer parte de la familia de Dios, parte de la familia de Cristo. Entonces yo le invito a que haga esta oración. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias por esta oportunidad, gracias porque hoy has abierto, Señor, mi mente y mi corazón y me has mostrado que tú viniste a reinar en este mundo, pero que yo hoy quiero que tú reines en mi corazón. Por eso es que yo hoy abro mi mente, mi corazón y te pido perdón por cada uno de mis pecados, me arrepiento de ellos. Sé que tú viniste a pagar un precio por mi pecado, por eso es que te doy gracias y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. Hoy abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo una oración parecida arrepintiéndose de su pecado y cree que el Señor puede salvarle de sus pecados, pues va a tener una vida eterna. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, esta es la vida que el Señor nos ofrece, este es el plan de su reino, por el cual va a poner, ¿cierto?, a un día a darse este reino prometido, se va a cumplir en esta tierra. Entonces, no nos queda a nosotros sino efectivamente acceder a esta oportunidad que nos está dando hoy. Entonces, ya para terminar, quiero orar, quiero darle gracias a Dios por esta palabra y a pedirle al Señor que obre a través de todos estos hombres que gobiernan y que tienen el poder en sus manos en este momento. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por este mensaje, gracias por la oportunidad que me diste de traer una palabra de bendición
Padre, yo te pido que sea aplicada a cada una de las vidas, Señor. Que seas tú aplicando, Señor, solo tu palabra, Señor. Porque nosotros como hombres tenemos errores, pero solo tú, Señor, puedes traer el mensaje verdadero de lo que tú quisiste hablar en este día, Señor. Yo te pido que obres en cada persona, en cada mente, en cada corazón, que avives el fuego de tu Santo Espíritu en cada uno de ellos, cada una de las personas. Aquellos que quisieron hoy acceder o querer arrepentirse de su pecado y venir a ti, Señor, te pido, Señor, que obres en ellos, que desde el día de hoy, Señor, comiences esa buena obra que comenzaste en cada uno de nosotros, Señor. Y hasta el día de hoy la vas a perfeccionar. Yo te doy gracias, Señor, te pido por aquellos que gobiernan, que están en eminencia, Señor, que tienen, Señor, en sus manos la oportunidad de crear leyes, Señor, de mandamientos, Señor, pero que no vayan en contra de tu palabra, en contra de tus principios y en contra de todo lo que tú has establecido para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, misericordia de todos estos hombres y varones, Señor, que necesitan, Señor, que sus mentes sean abiertas y que ese convencimiento que solo da el Espíritu Santo venga a sus vidas, Señor. Yo te doy gracias, te oro por tu iglesia en general, para que tú obres en ellos, ayúdanos a crecer, ayúdanos a discernir todas estas cosas a través de tu palabra, Señor. Y también te oro, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, como dice ella misma, Señor. Oro por aquellos siervos, misioneros, mensajeros, que están llevando en este momento a través de estos medios o a través de la radio, de televisión, la sana doctrina, la sana palabra, Señor. Te pido por ellos para que les dé más revelación, para que cualquier obstáculo que el enemigo coloque, Señor, sea disipado, Señor, por tu poder y tu gracia, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.